Siempre pensamos en remates judiciales, pero no lo dicen, no tenemos clara cuál es la definición. ¿Cómo llegar a una definición sencilla desde el punto de vista práctico, pero por supuesto considerando los elementos jurídicos? Entonces aquí vamos a tratar de abordar en unos minutos cuál es una definición. Pues todos como que tenemos la noción y hay cierta confusión también con la subasta pública, si es lo mismo, si un remate es equivalente, quién hace los remates o quién hace las subastas. Entonces, partamos del concepto básico. ¿Qué es un remate judicial? Aunque no hay una definición específica dentro de los códigos de procedimiento, el Código General del Proceso, sí podemos, a través de los elementos que la componen, generar. Para mí, para este abogado, un remate judicial es la venta en pública subasta de los bienes de uno o de varios demandados para que con su producto se le pague a los acreedores. Eso en la mayoría de los casos. Hay otras subastas públicas que se hacen para, con el producto, con el recaudo de los dineros obtenidos en esa diligencia de remate, se distribuya su producto entre quienes eran propietarios de esa comunidad o de esa propiedad. Voy a decirlo específicamente y a dar un ejemplo. Es en el caso, por ejemplo, de los procesos divisorios. Allí varias personas son dueñas de esa propiedad. Hablemos, por ejemplo, una herencia que le quedó a 4 hermanos. 2 de ellos viven en la propiedad, 2 de ellos no se ponen de acuerdo para vender, alguno quiere pronto una porción más, alguno ha hecho mantenimiento de la propiedad y quiere que se le reconozca los pagos de impuestos, las mejoras. Entonces al final termina en un desacuerdo que lo define la norma. Nadie está obligado a permanecer en esa comunidad, es decir, esos 2 hermanos, por ejemplo, que están fuera, quieren salirse de esa comunidad y obtener el dinero producto de esa venta. O los que están ahí quieren legalizar esa situación y ya sentir que esa propiedad es de ellos, pagarle a los otros hermanos, pero ellos no quieren recibir. Entonces se hace una demanda, ¿sí? Se presenta por quienes en ese momento van a actuar como esa parte demandante contra, por ejemplo, sus otros 2 hermanos como demandados, y se lleva el proceso. Si es posible que esa propiedad se pueda dividir, que la norma catastral o de planeación o local permita hacer la división, se divide, ¿sí? Se presenta un proceso de división como tal, de división material. Pero si no se puede, se hace un proceso divisorio ad valorem, es decir, que se lleva la cosa a una venta y con su producto se distribuye en los comuneros conforme se haya demostrado, primero en principio, en partes iguales, ¿sí? Pero si alguno ha demostrado unas mejoras o ha demostrado un mantenimiento, el juez en una sentencia posterior al remate ordena la distribución de esos dineros. Tal vez empecé por el más complejo, y en la mayoría de los casos, como es por ejemplo, los procesos ejecutivos, que pueden provenir generalmente pues, de hipotecas, de obligaciones incumplidas respaldadas con una garantía real, mediante la cual está soportado en un pagaré, en una letra, en otro tipo de documento, en un contrato, esa ejecución de esa garantía real. Y se hace el cobro a través de un proceso ejecutivo. Otra parte, como pueden llegar a cobrarse ejecutivamente esas, obligaciones, por ejemplo, puede ser en el ámbito laboral. Se obtiene una sentencia en favor, por ejemplo, de un empleado que pasa dentro de ese mismo proceso, si se hace dentro del término legal, se convierte en un proceso ejecutivo. O esa sentencia se lleva a los jueces civiles para que se ejecute allí su cumplimiento. Estamos hablando de ejecuciones como tal, de remates judiciales que provienen de procesos, de sentencias que se han dado aquí en esta jurisdicción. Pero también pueden llegar
cobro ejecutivo los acuerdos conciliatorios incumplidos. Entonces acudimos a una jurisdicción voluntaria, hacemos un acuerdo entre las partes, quedamos en hacer unos pagos o hacer algunas ejecuciones y no se llevan a cabo. Entonces ese incumplimiento es un título ejecutivo, ¿sí? Presta mérito ejecutivo esa conciliación y se acude a los jueces para que se dicte a través de un proceso que inicia con generalmente el embargo de los bienes y culmina con el remate de los mismos. Entonces vamos a desglosar cuáles son las etapas en ese proceso ejecutivo. Inicia por supuesto con la demanda, con la presentación de la demanda por quien sienta que debe reclamar ese derecho, ¿sí? Por quien tiene ese título que debe estar contenido de forma clara, expresa, ¿sí? Se inicia esa presentación de la demanda. El juez admite, revisa que el título cumpla con los parámetros legales y lo lleva a un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago que dice: páguese la suma de este capital y de estos intereses, si se reconocieron, a la tasa máxima o a la tasa que se haya convenido dentro del título ejecutivo. Se le notifica al demandado. Aquí es cuando muchas personas dicen: no, es que a mí no me han avisado, a mí no me han notificado. Sí, sí le han llegado las notificaciones, ¿sí? Y tal vez las ha recibido, pero ha hecho caso omiso de esas notificaciones. Entonces, una vez notificada esa demanda, ya viene o bien una sentencia. Si ese demandado ha propuesto excepciones, dice: no, mire, yo pagué, ese título no está conforme a derecho, hay unos abonos, hay un pago parcial, o hay otro tipo de elementos que se puedan objetar, eso se llaman excepciones, y las presenta al proceso. El juez las analiza y decide cuáles acoge o si ninguna de ellas tiene razón y dicta una sentencia. Cuando el demandado no ejerce defensa, en el caso, estamos hablando del caso colombiano, sencillamente sale un auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Y ordenar seguir adelante con la ejecución o esa sentencia, su contenido va a ser que ordena la venta en pública subasta de los bienes de ese demandado, sea que para ese momento se hayan embargado o no se hayan, o los que estén susceptibles de embargarse. Generalmente sucede que el proceso inicia con esa demanda, esa admisión de la demanda, y también por este lado, alternamente, la ejecución de una medida cautelar. Entonces, nosotros como abogados generalmente presentamos la demanda y presentamos una solicitud de embargo de los bienes que tiene ese demanda. Entonces, corre que al momento de la sentencia ya hay unos bienes embargados, ¿sí? Y lo que el contenido de la sentencia de ese auto es que se vendan esos bienes que se solicitaron como cautela desde el inicio del proceso. Continúa un proceso que es la presentación de una etapa más bien, que es la presentación de la liquidación del crédito. Entonces ya presentamos como abogados, el abogado presenta si nos trae en la defensa cuál es el capital y los intereses que hasta esa fecha han corrido, ¿sí? Se avalúa la propiedad y también se secuestra esa propiedad. De hecho, pues, es la etapa anterior inclusive al avalúo y al señalamiento de fecha de remate. Que se cumplan esas tres condiciones: que esté embargado, que esté secuestrado y que esté avaluado. Pero, aunque no es el objetivo del video, voy a explicar un poco de qué se trata el secuestro. El secuestro es una medida cautelar que tiene como, digamos, principal objetivo es nombrar un administrador de esa propiedad para que con el producto del recaudo, si es una propiedad comercial, si es un vehículo igualmente comercial, se vaya pagando esa obligación. Ese es el objetivo en principio del secuestro. No es pagarle unos honorarios a una persona que va a actuar como secuestre o dejar ahí en calidad de depositario al mismo demandado. Eso no tiene ningún objetivo. Tal vez el otro objetivo implícito que tiene esa diligencia de secuestro es un llamado de atención al demandado. Mire, ojo muchacho, porque ya viene una diligencia de remate, porque eso es lo que prácticamente sigue. Porque uno termina de secuestrar, presenta el avalúo, eso se ha trasladado 3 días y prácticamente la fijación de la fecha de remate puede ser en un mes. Entonces es el último llamado que el juez hace
para que ese demandado se ponga las pilas. Se fija fecha de remate una vez cumplido el embargo, el secuestro y el avalúo, y ya depende también del demandante. Si busca al demandado, le dice que hay una fecha de remate, es ya el último aviso que le puedo dar, póngase al día, no se pone al día, o si el demandado no está pendiente, pues no hay nada que hacer, se subasta la propiedad. Un último aviso que se hace, generalmente en los periódicos de alta circulación o en una emisora local se publica ese aviso de remate, pero como hoy en día ya no leemos periódicos o no escuchamos radio, entonces estamos pendientes de TikTok o de las redes o de YouTube o de Facebook, de Instagram, del que sea, y pues por ahí nos salen los avisos de remate. En algunas plataformas, cuando las personas están interesadas en comprar, acuden, por ejemplo, a rematesmil.com, y ahí están las publicaciones de lo que se está subastando, ¿sí? Pero, digamos, ya depende como de un interés. Visto desde el demandado, pues la verdad él está tan ocupado a veces con las llamadas de los bancos, contestando, trabajando, o sencillamente lo que decía hace un momento, ha hecho prácticamente caso omiso de que ya viene una diligencia de remate. Entonces aquí concluye, con esa diligencia, en esa subasta pública, mediante la cual el juez convoca a todas las personas interesadas para que asistan y presenten sus ofertas, sea de manera presencial, en un sobre cerrado o de manera virtual. Y el juez termina adjudicando a la mejor de ellas en esa subasta pública, donde abre las ofertas en presencia de los demás postores. Es muy importante tener en cuenta que las personas que participan en esa subasta pública, esos postores, a quienes no salen favorecidos, se la gana otra persona, la suspenden, se les regresan sus dineros sin ningún tipo de descuento. Ya posterior a esto, digamos, ¿qué sigue? En una etapa de aprobación del remate, la etapa de entrega de la propiedad a ese nuevo adjudicatario y también la entrega del dinero al acreedor o la distribución, como lo comentaba, si se trata de comuneros de procesos divisarios. Así, básicamente, es el recorrido por lo que es un remate judicial, su definición y desglosando un poco las etapas que componen todo el proceso generalmente ejecutivo para llegar a esta subasta.